Comenzamos. Bueno, primero me presento, también para que el público que quizás todavía no me conoce. Yo soy Sofía Luna y pertenezco a la agrupación de jóvenes paleolibertarios. Y es un grupo que está conformado por numerosos jóvenes que tenemos ideas en común. Y también tenemos bastantes diferencias, pero más nos tratamos de centrar y enfocar en eso que nos une para así sacar siempre lo positivo que hay entre nosotros y también de cada posición ideológica y ver si con cada una de nuestras posturas podemos llegar a trabajar en conjunto. Esta semana, no sé si es que estuviste viendo nuestros estados, mis compañeros ya estuvieron entrevistando a personas que tienen, ya sea con idea de izquierdas, peronistas y nacionalistas, como es el caso de Agustín, el chico de Ni Blanco ni Negro, que hace poco hiciste un debate con él. Bueno, bueno, con el que, bueno, vos tuviste defendiendo ahí una postura liberal y es por esa una de las razones que te consideré que sos el adecuado para que nos expliques ahora un poco de lo que sería esta corriente, que en la actualidad vemos que está causando mucha percusión en la sociedad y especialmente en los jóvenes. Ahora te voy a dar un lugar para que vos nos presentes, te presentes y presentes así tu proyecto, deja conocer las redes por las cuales te manejas también. Vi que tenés un canal en YouTube, todas lecturas libertarias, ¿no? Pero en Twitter vi que te salís como joven liberal. Es Algo que así. en realidad en Twitter me llamo Joven Liberal porque una vez había invitado a conversar a Caballo y como se había olvidado mi nombre y después subió la conversación al blog, directamente me puso respondiendo inquietudes de un joven liberal y como le había también entrevistado a una amiga en común entre los dos, simplemente lo tomé como ese propio apodo y me quedé el nick así de justamente como me había llamado Caballo. Después, bueno, mi nombre es Lucas, soy acá de Buenos Aires y me suelo manejar más que nada en Instagram y en YouTube, porque en realidad Facebook en algún punto la cantidad de público que yo por lo menos puedo canalizar en todo lo que es el ámbito político no es tan amplio. Tengo una página que tiene también más o menos 4.000 seguidores, pero directamente, o sea, todos los escritos lo que pasa es que en realidad pasé a hacer escritos más breves porque a la gente en algún punto es como que no le gusta leer mucho en las redes sociales. Entonces necesitaba en algún punto adaptarme justamente a la propia demanda del mercado, entonces empecé a generar contenido audiovisual. Lo arranqué hace 2 años, pero le puse mucho más énfasis en los tiempos recientes, sobre todo por el tema de la cuarentena. Más que nada trato de difundir las ideas más brevemente en Instagram y en YouTube. Twitter lo tengo para pelearme con la gente directamente, no le doy tanto énfasis necesariamente en lo cultural, sino que también me gusta divertirme como juntamente con el muchacho ese que me está diciendo que lindo bigote, que ayer Sí. estuvimos discutiendo con un par de influencers de la izquierda. Pero bueno, más que nada directamente donde Ay, trato de difundir sobre todo las ideas es directamente acá en Instagram y sobre todo en YouTube. YouTube es el punto más fuerte y un poco estoy tratando de, en los tiempos que tengo, meterme a TikTok. ¿a hacer los bailecitos o también a transmitir contenido? No, no, no. No me da cuerpo así de madera. Olvídate, no hay forma. Bueno, comencemos con las preguntas. Dale. El primer tópico sería más personal, ¿sí? La primera pregunta sería, en cuanto a lo político, ¿cómo te definís? ¿Me repetís un segundito porque justo se me En cortó? cuanto, en cuanto a tu postura política, ¿cómo te definís? Liberal libertario, digamos que en algún punto yo considero de que nadie tiene la potestad de definir necesariamente las preferencias que puede llegar a tener un individuo, de poder controlarlo desde necesariamente una posición que no sea la propia esencia del mismo ser humano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nadie debería de por qué decidir en lo que yo tengo que invertir mi dinero, en de qué manera yo tengo que vivir mi vida, basado justamente en las costumbres, tanto colectivas como nación, directamente tiene que estar, digamos, en algún punto yo lo que quiero decir es que yo estoy
Yo profeso una ideología en la que considero que el individuo tiene que ser directamente el juez y verdugo de su propia vida y que nada tendría que necesariamente condicionarlo a tener ideas que justamente manejan un colectivo. Si ponele, a ver, lo digo a veces en un ejemplo muy burdo, si vivís en una casa en donde son 4 habitantes, 3 son de River y uno es de Boca, el individuo ese que necesariamente es de Boca tiene la total potestad de justamente elegir preferencias distintas basadas en justamente la propia conveniencia y el propio lucro personal. Entonces, el liberal libertario en algún punto es como que quiere brindarle a la gente todas sus libertades todo el tiempo, siempre y cuando que esas libertades no terminen afectando justamente el proyecto de vida y las libertades de un tercero. Mientras que no se choque necesariamente con las cosas que están profesando y está viviendo un tercero, no hay ningún problema por el cual la gente tenga que mantener el estilo de vida que pueda llegar a querer mantener. Claro, bien. Y en cuanto a tu formación ideológica, ¿algún familiar tuyo te influenció o tenés algún referente No, que te realmente, haya a ver, convencido a- Sí, sí, no, contame. no, no tengo cercanías políticas. O sea, no es una discusión común la política en el ambiente donde yo crecí, simplemente fue una cuestión de un despertar de un interés propio, por una cuestión de que, bueno, cuando, a ver, a bastante temprana edad, encontré una copia de La acción humana de Ludwig von Mises, lo cual me permitió en algún punto que la educación secundaria no y universitaria no meta tantas raíces ideológicas necesariamente en mi cabeza. Entonces me permitió en algún punto tomar mucho con pinzas las cosas que se hablaban a través de lo que es la diferente educación. Entonces, mis inicios fueron estos. Lo que pasa que, bueno, al no tener necesariamente una etiqueta con el cual sentirme identificado y decir, bueno, mirá, yo me defino liberal, yo me defino paleolibertario, yo me defino como me defino, es que no sabía necesariamente de qué manera terminar digamos, de desarrollar todas las ideas que yo profesaba. Después, bueno, o sea, lo que me facilitó mucho es al escribir y al sentir y a encontrar gente que más o menos tenía una línea de pensamiento similar, me permitió, bueno, abrir un blog. Y lo que me ayudó muchísimo necesariamente a difundir todas estas ideas fue, obviamente, la viralización de Javier Milei. Digamos que en algún punto ya no me costaba salir del closet ideológico y decir, mira, yo soy liberal por esto y esto. Porque en algún punto se capitalizó muchísimo toda esa necesidad de una política que sea directamente contraestatista a través de la propia viralización de Javier. Entonces eso en algún punto es lo que a mí me facilitó muchísimo empezar a difundir de manera mucho más abierta estas ideas. Claro, sí creo que Javier fue muy importante para varios jóvenes, ¿no? Para que empiecen a orientarse por el liberalismo. Bien, Digamos, no la sé si, no siguiente, sé si necesariamente, no sé si necesariamente por el liberalismo quizás. Porque Javier, que yo considero que en algún punto desde lo social lo veo en algún punto un poco más conservador, y está perfecto. No es que necesariamente hay que juzgar a alguien porque tiene una idea necesariamente más conservadora. Sí, lo que claro, permitió es por no lo hay que menos un jugar con el discurso que vaya en libertómetro. contra. No, no, claro, claro, ni mucho menos, ni tampoco con el conservadurómetro, ni con nada. Porque es lo mismo que estaba hablando ayer con una invitada. Más allá de todas las diferencias ideológicas que podemos llegar a tener entre nosotros, primero que nada está la persona. Lo segundo es lo político. Pero primero que nada, si vos te vas a poner a juzgar a una persona porque es conservador, liberal, libertario o nacionalista y te perdés necesariamente a la persona, estás cometiendo un error que quizás en algún punto podría haberte ayudado a mejorar un montón de aspectos de tu vida. Entonces, bueno, las etiquetas por eso yo las trato siempre de dejar de lado y en algún punto considero que se tiene que conversar con un montón de personas que justamente no profesen tu misma línea de pensamiento, primero que nada para no ser un sesgo de confirmación andante, lo cual, a ver, si vos en algún punto estás en una comunidad donde todos piensan exactamente igual, y mínimo ponelo en duda, porque por lo menos algo está funcionando de manera de no muy correcta. Y la otra es que quizás en algún punto los puntos de vista diferentes es lo que te habilita a necesariamente encontrar quizás puntos débiles en tu propia filosofía de vida. Entonces capaz que en algún punto, si yo me siento a debatir con un marxista que me plantea puntos que quizás yo, por mi forma de ver la realidad, no los estoy analizando, me permite justamente a través de las propias ideas y las propias filosofías buscarle soluciones
que puedan necesariamente aplacar este tipo de problemas. Entonces, por eso es que en algún punto yo considero que conversar hay que conversar con todos, siempre. Es lo más, digamos, es lo que te permite evolucionar filosófica y políticamente como sociedad. Claro. Y aparte que si nos cerramos con una misma idea nunca vamos a crecer. Pero es que ninguna ideología tiene la verdad absoluta, realmente. Hay que ser Claro. realista, no es que el liberalismo necesariamente te da todas las respuestas. Capaz que sí, o sea, vos encontrás un marco teórico desde donde orientarte y de donde decir, bueno, voy a encarar la vida de esta manera. Pero insisto, nada es una verdad absoluta y sobre todo en los campos que son sociales y políticos. Es todo relativo y es todo también dependiendo justamente de la propia filosofía que puedes llegar a tener. Claro, sí. Bueno, pasemos a la siguiente, que sería ¿cómo es tu formación y preparación en lo ideológico? ¿Cómo es? ¿Me repetís tu formación? ¿Cómo es tu formación y preparación en lo ideológico? Digamos, no tengo una preparación necesariamente académica, formal, porque siempre fui de una persona que constantemente fue leyendo. Entonces, gran parte del conocimiento que yo tengo adquirido es por una cuestión de una lectura directamente decidida por mi persona, autónoma. Entonces, como me llama la atención un montón todo lo que son los temas económicos, sociales, políticos, es donde directamente empecé a instruirme necesariamente en materia económica, política y social. Pero por eso es que en algún punto es lo que yo siempre te digo. No necesariamente es que estoy leyendo siempre autores que sean únicamente de índole liberal. Me gusta leer necesariamente un montón de autores marxistas justamente para entender necesariamente de qué manera ven el mundo, porque técnicamente es como que el marxismo y el liberalismo es lo que están más enfrentados ideológicamente. Entonces, si yo quiero en algún punto querer desarmar el relato marxista y no entiendo necesariamente cuál es su marco teórico para entender las cosas, estoy necesariamente perdido porque no estaría entendiendo de qué manera están viendo ellos la vida y entonces tampoco tengo manera de contrarrestar sus argumentos. Entonces, por eso es que en algún punto yo siempre me trato de instruir necesariamente de diferentes aspectos, más allá de únicamente centrarme en lo que es lo que más me gusta, que es la escuela austríaca. Trato siempre de abrir ese panorama. Digamos, entonces, todo lo que es de mi formación filosófica, económica, académica, si le quiere decir, es más que nada es un incentivo propio de siempre estar más formado y tener mayores respuestas a todos los problemas que pueda llegar a presentar mi vida. Entonces, ese es el incentivo que yo tengo para constantemente ir leyendo. Ah, bien. Ahora con respecto al tópico de la educación, quería que nos comentes cuál es tu experiencia personal con la educación argentina. Digamos que en algún punto, en el momento en el que yo estaba profesor, digamos, yo terminé hace 9 años la escuela secundaria y no estaba necesariamente tan agrietada la sociedad argentina, o por lo menos no tenía la información suficiente para decir, se me están adoctrinando. El tema es que, como te decía, la acción humana en algún punto dejó raíces chiquititas que con una visión directamente de los 14 años no la pude analizar de lo mismo que hoy por hoy teniendo 26. Esos 12 años de diferencia me permitieron generar una experiencia muchísimo mayor y tener otras experiencias de vida que me permitieron entender necesariamente la importancia justamente de la acción humana y de lo que hoy tanto, repito hasta el hartazgo, el propio orden espontáneo. Digamos que en algún punto la educación secundaria la transité de manera normal, porque tampoco era una persona que estaba exageradamente metida en el tema de la política, pero en algún punto después empecé a entender de que el contenido a veces bajado de la universidad era meramente apuntando hacia políticas constantemente keynesianas, digamos que es como que tomaban al Estado como un ente centralizado y desde ahí empezaban a tirar variables y aristas, planteando una solución siempre tomando al Estado como modelo. No, digamos, no sé si necesariamente es que había una línea de adoctrinamiento tan directa, pero en algún punto es como que el propio keynesianismo y el propio marxismo estaba muy metido, porque siempre estaba esta pica de necesariamente la pelea constante entre empleado y jefe. Entonces, eso no te está diciendo, hablando plenamente de lo que es el proletario y el burgués, pero en algún punto te lo da a entender de que necesariamente las personas que están arriba y las personas que están abajo, por una cuestión lógica y natural, tendrían que estar enemistadas. Entonces era como que siento que en algún punto
el propio adoctrinamiento era quizás de una manera más indirecta. Después, bueno, seguí estudiando por mi cuenta, todo lo que es directamente ya la parte más artística, porque en realidad yo soy diseñador gráfico, pero en algún punto, o sea, tuve una educación terciaria justamente de esta materia, pero después lo demás, como te decía, también lo fui aprendiendo por mi cuenta. Yo me manejo más que nada. Tengo problemas a veces en algún punto con el tema de aprender en grupo porque, sorry por pecar un poco, que voy a parecer que voy a pecar de egocéntrico, pero aprendo muy rápido y cuando el grupo a veces se queda atrás un poco me hincha las bolas. Entonces prefiero de esta manera para no afectar el conocimiento de nadie, estudiar por mi cuenta, mi tiempo. Entonces tranquilamente voy desarrollando mi manera de adquirir nuevas habilidades de manera personal. Entonces, lo que es el adoctrinamiento, por lo menos cuando yo fui a la escuela secundaria, no fue tan marcado como en algún punto eso se puede llegar a ver hoy. No es que tampoco, a ver, no es que en la educación secundaria ni en la universidad te van a decir, sí, Perón fue lo máximo, porque tampoco van a ser obviamente tan obvios. Pero en algún punto siempre es como que se metía sin darte cuenta al Estado como un rol central, que a través del Estado es donde se encontraba el problema y la solución de las cosas. Lo cual, después llevado a la práctica, es todo lo contrario y se puede analizar desde diferentes variables. Así que particularmente yo no recibí tanto adoctrinamiento, por lo menos en la época en la que yo tenía la educación secundaria y la universidad. Bien, sí, en algunos puntos también me pasó igual. Quizás antes cuando estaba en el colegio no sabía no distinguía bien si me estaban adoctrinando o no, pero cuando ingresé al instituto terciario ahí sí empecé como a hacer una diferencia de las cosas también. Bueno, eh, pasemos al siguiente, que sería ¿cómo ves la educación en general y cuál crees que es el mayor problema? Es que en realidad yo no considero correcto que la educación se tenga que impartir necesariamente desde un ente centralizado. Lo que quiero decir con esto es que prácticamente vayas a lo que es el sector privado o el propio sector público, toda la línea de base de los programas parten del mismo lado que es el Ministerio de Educación. Entonces, no tenés una independencia necesariamente de vos elegir el contenido que le querés dar a los alumnos y tampoco tienen los padres una independencia de elegir qué contenido quieren que reciban sus hijos. Por eso es que yo en algún punto, que sé que es también otro de los tópicos, es que apoyo justamente el sistema de voucher. Las condiciones después las podemos necesariamente debatir, si es más impuesto, menos impuesto, pero me parece un tema, hasta inclusive te diría que menor, no es tanto el problema económico, me parece que la huella cultural que puede llegar a generar a una persona, la mala educación o la educación que no se base necesariamente en sus habilidades, es una problemática de un orden de magnitud muchísimo mayor de que pensar de que si me salen más o menos impuestos necesariamente. Yo sé que también es el cliché liberal únicamente hablar de las cosas económicas, pero creo que el tema cultural es muchísimo más importante hoy por lo menos, sobre todo con la poca cultura que en algún punto está existiendo en Argentina. Entonces, me parece que si en algún punto algún padre no está de acuerdo con que se enseñe necesariamente educación religiosa en una escuela, está bueno justamente que haya escuelas que ofrezcan necesariamente una educación laica. Si en algún punto el padre es creyente, el padre es conservador y le gusta necesariamente una educación meramente más conservadora, meramente aplicada más al catecismo, a la teología, que haya escuelas que justamente puedan ofrecer este tipo de servicios basados justamente en las preferencias de los padres. Además, digamos, es un error, y es el error más drástico que pasa con todo, y ese es el punto de quiebre que tengo siempre, tanto con los nacionalistas, con los peronistas, y hasta a veces con los conservadores, de considerar que necesariamente si vos estás dándole dádivas o dándole directamente plata directamente a la oferta por arte de magia va a funcionar bien. No hay peor cosa que le pueda pasar a una institución, no hay peor cosa que le pueda pasar a un ser humano que recibir plata sin necesariamente tener que presentar resultados a cambio, sin tener que presentar resultados a cambio. No tenés incentivos necesariamente para mejorar y no tenés incentivos necesariamente para funcionar de manera correcta. Es la discusión que justamente tenía con Agustín de Ni Blanco ni Negro. Y voy a insistir con el punto. Si vos a una empresa le das plata y sabes que no puede quebrar, no tenés manera. La empresa no tiene por qué necesariamente mantenerse funcionando bien y tampoco es que necesariamente tiene, primero, con qué mejorar porque no tenés una competencia, porque directamente se está financiando compulsivamente a través de impuestos. Entonces, la empresa no tiene incentivos para saber de qué manera, cuántos empleados tiene que tener
qué está haciendo la competencia, cómo mejorar y cómo captar necesariamente nuevos consumidores, porque los incentivos justamente no están presentados. Con la educación prácticamente yo pasa lo mismo. Hoy por hoy las escuelas, después de, o sea, de la firma a ver, digamos, los entes educativos son autárticos desde el propio menemismo, si no me falla necesariamente la memoria, o sea que la plata que recibe por X o por B del Estado la administra necesariamente de manera autónoma y dependiendo de cada institución. Entonces, la plata, más allá de haga lo que hagan las instituciones, le va a llegar igual. No importa si se reciben 10 alumnos, 100 alumnos, 1000 alumnos o no se recibe ninguno. Ese tipo de sistemas, sea desde la educación, sea desde las empresas o sea desde lo que sea, genera incentivos equivocados. Hasta que no se entienda de que estas cosas, si no lo corregís desde los incentivos, hagas lo que hagas no lo vas a corregir. Entonces, por eso que yo en algún punto considero que es mejor financiar la demanda, sabiendo que si en algún punto vos haces mal tu trabajo, la plata que en algún punto te está entregando el consumidor te la va a retirar. Entonces, decís, bueno, voy a trabajar de manera correcta porque sé que este cheque que hoy me está permitiendo vivir y tener este emprendimiento, me lo pueden retirar en cualquier momento y yo quiebro. Entonces, si vos no tenés el miedo de quebrar, nunca vas a funcionar de manera correcta. No hay manera, no hay incentivos para que funciones de manera correcta. Claro, sí, en ese caso sí opino lo mismo. De hecho, el sistema de voucher es lo que me llevó a mí a conocer el liberalismo, sus expositores y así adentrarme más en el tema. Igual, Bueno, a ver, ajá, el sistema de voucher me gusta, hago esta aclaración chiquitita para no... Pero en algún punto también viene mucho de la mano con todo el proceso cultural, porque en Chile se aplicó y cuando vos revisás los papers te das cuenta de que muchos padres se basaban más que nada en buscar escuelas que tengan un mayor estatus más allá de necesariamente el nivel académico que le puedan brindar a los hijos. sí, Entonces, Latinoamérica es una región bastante complicada, inclusive para entregarle la total potestad a veces a los padres, como por ejemplo, viste lo que pasa con el caso Maya. Entonces, tenés un montón de variables que se tienen que discutir. Pero sí me parece que la educación necesita un nivel muchísimo más abrasivo y justamente que trate de alimentar más que nada las habilidades innatas de los jóvenes, que es lo que no está pasando hoy. Es como que la educación está completamente colectivizada, más que nada apelando necesariamente al igualitarismo. No es que nadie trata de claro, destacar las habilidades únicas de los alumnos que tienen las instituciones. claro. Bueno, la siguiente sería, ¿cómo ves que se enseña la historia en los colegios y en la universidad? La historia en algún punto, mira, pasa que también, como te decía, cuando yo tuve que enfrentar la educación secundaria o la educación universitaria, no Mm, estaba tan agritado el país. Pero en algún punto yo tengo un problema con cómo se enseña la historia, porque se enseñan directamente los procesos históricos y la población general no necesariamente tiene una educación económica y financiera. Entonces, te lo voy a poner en un ejemplo. Se habla de que en el 46 el Perón nacionalizó el Banco Central. No sabes qué consecuencias tuvo nacionalizar el Banco Central. Vos lo tomás como un logro, necesariamente porque justamente no tenés una mirada, digamos, financiera y económica para con qué analizar necesariamente cada uno de los procesos. Entonces, si vos desconocés por completo la economía, en algún punto la historia se puede adaptar necesariamente al relato. Por ejemplo, vos hablás con una persona abiertamente se decreta kirchnerista y te dice, se nacionalizó YPF, se volvió a estatizar Aerolíneas Argentinas, se agregó la asignación universal por hijo, plan Procrear, 4 millones de jubilados que se jubilaron sin aportes. Entonces, sí, está muy bonito, el relato es hermoso. ¿Qué pasa del otro lado? Si no tenés necesariamente justamente algo más básico como es la economía, vos todos estos procesos nunca les vas a entender ni las consecuencias tanto positivas como negativas. Entonces, la historia siento que en algún punto obviamente tiene su claro sesgo porque yo no conozco necesariamente docentes muy necesariamente de derecha ni siquiera de centro. No me pasó, no tuve la ocasión y necesariamente en algún punto siempre se trata de ver los procesos intervencionistas como algo muchísimo más positivo.
Eso sí lo viví, eso tengo recuerdo, porque aparte encontré hace poquito los libros viejos que tenía cuando iba al secundario, y siempre las acciones estatales en algún punto es como que se veía con un ojo muchísimo más positivo y demás. Pero mi problema necesariamente con la historia es, si no estás si no enseñás los procesos económicos y sus consecuencias, porque justamente los chicos no tienen educación económica, es lo mismo que la nada, es simplemente venderles un relato. Claro, sí. Ahora el siguiente tópico es de salud, educación y seguridad. ¿Qué modelos consideras viable en la salud, la educación y la seguridad? Bueno, esa es una discusión que en algún punto el liberalismo creo que se tiene que dar puertas adentro. Eh, Hoy por hoy no podés necesariamente permitir que tanto la salud como la educación como la seguridad dependan meramente del sector privado, pero por una cuestión de productividad. Si hoy por hoy, a ver, hoy por hoy no le podés retirar los planes sociales a las personas que prácticamente dependen de eso. Estarías prácticamente condenándolos a la nada porque no tienen tampoco otra salida necesariamente contra qué proyectar y contra qué trabajar. Entonces, una vez que vaya avanzando necesariamente el proceso de acumulación y de creación de riqueza, sí podemos ir, obviamente, descartando todo lo que es los entes públicos para pasar necesariamente a un sistema de gestión privado. Mientras tanto, hoy por hoy no queda otra opción que mantenerlo de esta manera, porque la gente directamente no tiene ni los recursos, ni el conocimiento, ni tampoco la educación para buscar una forma de acumular riqueza y justamente poder adquirir todo lo que es tanto salud como educación como seguridad privada. Después, digamos, en algún punto en el mundo ideal sí considero que necesariamente no tiene nada que hacer el Estado por lo que te decía, necesariamente. O sea, todo lo que son lo que es la salud pública tiene el mismo problema necesariamente que los incentivos que tiene cualquier otra cosa. Se financia la oferta, no se financia la demanda. Si en algún punto existiera un voucher de lo que es la salud, funcionaría exactamente de la misma manera que funciona el de la educación. Porque cada una de las instituciones estaría buscando la manera de competir y ofrecer mejores servicios, que en algún punto ese es el propio individuo el que va y le entrega el cheque en el momento en el que lo tenga que utilizar. Entonces, hoy por hoy no queda otra opción. Me parece que si querés hacer un recorte en el gasto público, por el momento no es por ahí. Tenés un montón de cosas, por ejemplo aerolíneas, que directamente lo podrías regalar al primer boludo que lo venga a pedir. Tenés el Ministerio de las Mujeres de Igualdad de Género, que eso es un montón de recursos innecesarios que no están generando nada, que en algún punto podrías empezar a tocar antes de tocar algo más elemental como puede ser la educación, la seguridad y la salud. Pero sí, en algún punto, si la sociedad empieza a crecer, primero que nada estaría generando incentivos diferentes, porque vos pensalo de esta manera, si vos sabés que en algún punto el hospital público te va a cubrir constantemente cualquier afección que puedas tener, no tenés incentivos ni siquiera para cuidarte. Porque sabés que ante cualquier boludez vas a cualquier salita pública y estás cubierto. Pasa exactamente lo mismo. Aunque vos ya lo hayas pagado, cuando lo tenés que pagar directamente del stock de dinero que tenés mes a mes en tu bolsillo, te va a doler de otra manera, entonces te vas a cuidar de otra manera. En algún punto es como que estás generando incentivos para que necesariamente los individuos sean más cautelosos con sí mismos y con los pares. Pero en algún punto yo siento que hoy no se puede tocar porque directamente, lamentablemente, la sociedad está muy metida en la pobreza y directamente sería condenarlos a un futuro todavía mucho más negro. Claro, sí, te entiendo. Bueno, ya pasando a las otras preguntas, más personal sería esta. ¿Qué es lo que te llevó a crear tu espacio de difusión de material para dar la batalla cultural? ¿Qué es lo que te motivó? La verdad es que, como te decía, tengo digamos, en mi hogar no se habla de política por una cuestión de que nadie está ni siquiera formado. Y el problema es que yo sí, y el problema es que era que cada cena necesariamente buscaba la manera de sacar los temas de conversación y en algún punto me terminaban puteando porque siempre constantemente estaba tratando de sacar temas que quizás se escapaban del interés de necesariamente mi núcleo hogareño. Entonces, para no hartar necesariamente, justamente como te decía, mi núcleo hogareño,
decidí abrir un espacio para gente que necesariamente en algún punto tenía estas ideas que vayan más allá de la intervención constante del Estado. Por eso es que lo traté de llamar lecturas libertarias, cuando encontré necesariamente la etiqueta que definía toda esta línea de pensamiento, para que justamente, como te decía, la gente que se consideraba liberal libertaria encuentre un lugar donde compartir ideas y pensamientos necesariamente basados en esta propia línea ideológica. Entonces, ese fue el inicio. Después en algún punto empezó a crecer, no sé cuándo fue que pasó, pero bueno, ahora estoy acá con el canal necesariamente y con el Instagram. Pero directamente la motivación, después bueno, obviamente, a ver, soy víctima también de todas las cosas mal que están pasando en el sistema. Entonces, mínimo me parece que tenemos que hacer un esfuerzo cada uno como individuo para tratar de brindarle a uno mismo y a sus pares cada vez un presente muchísimo mejor. Porque si nos dormimos en los laureles, después no tendríamos ni siquiera el derecho de por qué quejarnos, porque simplemente estamos dejando que las cosas pasen. Entonces, creo que el esfuerzo empieza necesariamente desde uno, y ese uno puede empezar a contagiar a muchísimos más sin siquiera saberlo. Entonces, tomé esa actitud necesariamente para abrir ya directamente es como un emprendimiento, porque en algún punto trato de rescatar monetización de YouTube y demás. Ah, está bueno entonces, ¿no? No sabía ya que... Ah, creo que sí vi, ¿no? Pedís ahí dejas el link para que uno done. Sí, sí. Es que en algún punto, Sí, digamos, los creadores de contenido tenemos que comer. Así que en sí, algún punto no queda otra opción. sí. Bueno, a ver, la explicación del sistema de voucher, ¿sí? Sabemos que algunos liberales, bueno, están de acuerdo y otros no, sobre la educación pública, ¿sí? Bueno, vos ya explicaste sería tu postura y quería que aquí expliques al público lo que sería el sistema de voucher, porque con palabras claves, porque ya lo explicaste hace rato. Bueno, quiero que seas más preciso ahora, porque creo que este sistema no es muy conocido por todos. Y la verdad que en algún punto yo creo que sí va a ser la solución a la educación del país. Digamos, a ver, hoy toda la educación está centralizada en el Sí, ente global que es el Estado. El Ministerio de Educación decide arbitrariamente cuál va a ser el programa que van a tener los jóvenes que estén en cualquier institución educativa, así sea a nivel primario, jardín, secundario y universitario. Entonces, la pregunta que creo que se tendría que hacer la gente es, ¿necesariamente tenemos a la gente más capacitada decidiendo cuántas va a ser las horas y el programa que van a tener nuestros hijos en algún punto? Porque me parece que esta es la pregunta que se tendría que hacer los padres. Y la otra pregunta que se tendrían que hacer para empezar a cuestionar el sistema educativo es, ¿qué tan seguro estoy de lo que le están enseñando a mis hijos? Porque obviamente los estados, sobre todo, como lo es Argentina, son constantes gastadores compulsivos. Entonces, al ser gastadores compulsivos, están constantemente entrando en deuda. Bueno, todo ese loop macroeconómico que siempre es lo que termina derivando y generando tantas crisis. El último de los puntos es necesariamente la falta de divisas. La única manera en la que tienen los gobiernos populistas a veces es de aceptar las faltas de divisas es necesariamente abrir las piernas en algún punto, si lo querés poner de manera un poquito más grotesca, ante el primer inversionista o ante el primer plutócrata o como le quieras llamar, que quiera poner plata en el país. Eso te abre necesariamente las puertas a cualquier tipo de agenda, póngase en palabras de los conservadores globalista, progresista o lo que quiera. Entonces, vos no tenés la potestad necesariamente de elegir lo que querés que sepan tus hijos. Entonces, si a vos no te hace ruido necesariamente qué es lo que le están enseñando a tus pibes, y al menos replanteate mínimamente el cariño y la educación que le estás brindando a la persona que está siguiendo tu legado. Entonces, hoy por hoy el sistema, la educación argentina, como te decía, primero que nada es centralizado y directamente el Estado cobra impuestos, los recauda y después los reparte. Si esta institución, ponele, que tendría que, por protocolo o directamente debería de recibir 100 pibes por año, ponele, no le importa necesariamente si esa institución recibe 40,
50, 30 o ninguno. Porque no están necesariamente presentados los incentivos para que funcione de manera correcta. Además de que directamente, como toda la plata está acá y después se distribuye de manera arbitraria, no tengas la menor duda de que esas... a ver, el político después de todo es un ser humano. Los seres humanos velan por sus propios intereses. Entonces, si vos sabés que el político recibe anualmente esta bola de plata, va a hacer lo posible para justamente con todos los demás, repartiendo un poco todo lo que es el botín de dádivas, los sigan manteniendo constantemente. Entonces, primero que nada, que ninguna institución puede quebrar, salvo que necesariamente lo dictamine el Estado. Entonces, hagan o no bien las cosas, no importa. El otro de los puntos es, si vos sabés que una institución está enseñando de manera, digamos, no tiene una buena calidad, no tiene una buena eficiencia, los docentes no son eficientes y no tienen buenos tratos con los alumnos, simplemente le cortás la financiación, entonces ese establecimiento quiebra. Y vos podés llevar a tus hijos a un establecimiento donde esté más basado necesariamente en tu filosofía y en tu manera de ver la realidad. Ponele, como te decía antes, si vos estás de acuerdo en que se le enseñe ideología de género, ponele, listo, le vas a llevar a una escuela que sea muchísimo más progre. Si vos en cambio te consideras una persona muchísimo más conservadora, la llevas a una escuela muchísimo más conservadora. Hoy por hoy no tenés la libertad de elegir el conocimiento que reciben tus hijos. Simplemente se baja desde un ente centralizado que no tengas la menor duda que va a hacer lo posible para que el botín de dádivas que en algún punto está recibiendo siempre esté constantemente acá. Entonces, las instituciones son malas, las instituciones son nefastas, no están ni siquiera a veces de manera higienizada correcta porque no tienen incentivos para crecer. Entonces, si las instituciones no pueden quebrar, no sirven. Claro. Bueno, ahora nos adentremos al tema principal, que sería, ¿qué es el liberalismo y cuáles son sus principios? Digamos, el liberalismo, en palabras de Alberto Venegas Lynch, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Sé que es una frase muy cliché, pero creo que la define necesariamente de manera correcta y muy resumida. Digamos que en algún punto nadie tiene la potestad ni el conocimiento moral, económico, ni filosófico, ni de ninguna índole para controlar mejor tu vida que vos mismo. Entonces, respeto no necesariamente quiere decir lo mismo que tolerancia, porque yo puedo tolerar el proyecto de vida de mi prójimo, pero no tengo el respeto necesariamente para entender de que su vida no depende necesariamente de mi propio juicio. Entonces, respetar incluye ambas, tanto tolerarlo como respetar de que cada persona puede hacer de su vida necesariamente lo que más le convenga, porque la subjetividad en la que cada una de las personas entiende y profesa su propia vida no la puede entender más que sí mismo. El otro de los puntos del liberalismo es que en algún punto el liberalismo te hace dueño de lo que es tu propiedad primaria, que es tu propio cuerpo. Si vos no podés decidir sobre lo que con tu propia energía vital podés hacer, y mínimo estamos en problemas y seguimos teniendo una mentalidad necesariamente muchísimo más de esclavos. Entonces, el liberalismo es lo que te permite, lo que te profesa en algún punto es que vos tengas la libertad de hacer con tu energía vital lo que consideres correcto, basado en las preferencias subjetivas que vos tengas, modificar tu entorno necesariamente, basado justamente también en lo que la propia demanda te puede llegar a pedir, y es por esto que también te hace tanto énfasis en el proceso de mercado, porque son todos procesos voluntarios, y que te permita necesariamente disfrutar del fruto de trabajo para que en algún punto puedas, obviamente, crecer, desarrollarte, lograr el progreso tanto físico como intelectual como económico, y por último ser feliz. Entonces, las decisiones colectivas y las decisiones comunitarias no necesariamente pueden marcar el camino real de que cada individuo pueda alcanzar plenamente la felicidad. La única manera de que se pueda desarrollar un individuo pleno y para que pueda encontrar necesariamente su felicidad es a través de la libertad. Entonces, estos son necesariamente los valores que en algún punto el liberalismo defiende. Bien. Juan Bautista Alberdi es una figura fundamental para algunos sectores liberales. ¿Cuál es tu opinión con respecto a él? Y también si lo consideras su referente o no. Mira, Alberdi pasó en algún punto, digamos, en realidad no Alberdi pasó por esto, porque iba a pecar de egocentrismo. Yo en algún punto pasé por un montón de cosas por las cuales también pasó Alberdi. Por ejemplo, en algún punto primero Alberdi defendía el voto calificado,
para después entender de que el voto calificado sería prácticamente meterse en un loop de sin sentido, y después pasó a entender de que una pelea cultural es muchísimo más importante que segmentar necesariamente el voto a las personas. También necesariamente fue una de las personas que considero que fue muchísimo más sabias y muchísimo más adultas, porque a pesar de toda la persecución que sufrió por Rosas, no tuvo problema necesariamente en algún punto después cuando se exiliaron en el exterior en sentarse a conversar. Entonces, eso habla de necesariamente una madurez intelectual enorme, que es algo que hoy por hoy en política no necesariamente se ve. Digamos que en algún punto sí, 100% es uno de los referentes y uno de los más importantes de la Argentina, pero que vio un montón de cosas muchísimo más allá. El hecho de hablar necesariamente de un país meramente personalista, hablando de la época final de 1800, hablaba de que tenía una visión a largo plazo de cómo funcionaría la sociedad argentina, que era muchísimo más avanzada de la que podían llegar a tener los diferentes abogados, filósofos y políticos de la época. Siento que 100%, digamos, las bases de Alberti son magníficas para entender un montón de todo lo que son los procesos evolutivos y políticos de la Argentina, y la verdad que ocupa un lugar muy infravalorado en la historia. Pero eso también parte de lo mismo de en algún punto reducir lo que fue necesariamente la figura de un montón de personas muy importantes en la política argentina. Roca, Sarmiento, Alberdi, que hoy por hoy lamentablemente están muy afectados justamente por el avance del propio adoctrinamiento hacia un mismo sesgo. Pero sí, 100%, un referente enorme. Bien. Este, por diversos motivos vemos que, o al menos yo lo veo quizás en las redes y en mi entorno, que los jóvenes se empiezan a cuestionar si en realidad existe o no el neoliberalismo. ¿Sí? Yo quería saber qué pensás al respecto y por qué se produce esta tergiversación de los términos. Mira, en algún punto, creo que si se basan más que nada en lo discursivo antes que en el contenido, es un problema que no están entendiendo justamente el orden de magnitudes. Después, a ver, el neoliberalismo de la manera en la que se describe desde la propia mentalidad estatista, no es más que mercantilismo. Entonces, no estás apoyando necesariamente las ideas liberales. A ver, el neoliberalismo, a ver, si lo queremos basar en lo que es histórico, eh, fue directamente Alexander Rousseau que quiso sacar lo mejor del liberalismo, el socialismo y el fascismo, y salió necesariamente la palabra neoliberalismo. Hoy por hoy en algún punto siento que el que considera que otra persona es neoliberal es porque el conocimiento puede tener conocimiento necesariamente en un montón de aspectos, histórico, filosófico, pero económico no. Porque si vos cualquier cosa que no tengas que necesariamente ver en la plena intervención del Estado vas a considerarlo neoliberal, no estás entendiendo ni siquiera las bases de cómo está funcionando una economía de mercado. Entonces, siento que en realidad el neoliberalismo pasa que en algún punto se puede llegar a confundir porque hoy por hoy está mucho más de moda el término neoconservador por una cuestión de que, bueno, los conservadores antes tenían diferentes tipos de filosofías y ahora después las fueron transformando y mutando, entonces se empezaron a llamar neoconservador. El neoliberalismo, planteándolo meramente desde lo económico, es directamente una dominant que utilizan para... Yo creo que de verdad la persona que dice vos sos un neoliberal es la persona que te está diciendo confesamente no entiendo una mierda de economía. Directamente, entonces a cualquier cosa que ellos consideren que no sea la plena intervención del Estado, directamente buscan un chivo expiatorio para con qué justificar necesariamente el avance estatista. Pero inclusive lo veo en influencers, punto para millennials, que dicen mucho neoliberalismo y que si nosotros renegamos de necesariamente la existencia del neoliberalismo es porque carecemos necesariamente de cerebro. Sí, así es. Entonces, está todo muy bien con todo tu conocimiento en historia, en economía, pero... Bueno, ¿cuáles son los tipos de liberalismo y por cuál te orientas? Bueno, acá, a ver, hoy mismo, digamos a 19 de marzo de 2021, considero necesariamente que me considero un liberal libertario más tirando hacia un Estado minarquista. Es decir,
No considero que haya nada indelegable para las funciones del Estado, excepto seguridad. Porque seguridad no es únicamente la policía. Hoy por hoy, si vos dejás las fronteras abiertas ante los estados que buscan en algún punto avanzar y generar necesariamente un régimen más global, es prácticamente firmar tu propia sentencia de muerte. Entonces, un ejército fuerte, siento que hoy por hoy las naciones, o las patrias, si querés en algún punto, en términos más nacionalistas, tienen que tener. Por una cuestión de que vos no estás exento de necesariamente la visión mucho más imperialista, si le querés poner en palabras más sencillas, de los demás países. Por ejemplo, China. Entonces, pero considero que necesariamente los ejércitos tienen que estar compuestos de personas que estén dispuestos necesariamente a morir o por lo menos a arriesgar su vida en defensa de su país. Vos no podés obligar a una persona que tiene su proyecto de vida necesariamente diferente y que no está dispuesto porque no tiene un cariño intrínseco por su tierra, porque también es una referencia sumamente correcta porque depende de cada uno, de la apreciación que tiene cada uno, a obligar a enfrentarse a otro civil que quizás está pasando por el mismo proceso, porque en el medio las consecuencias no las estás pagando ni siquiera vos. Entonces, sí estoy de acuerdo en que se exista un ejército fuerte, no tengo ningún problema, o sea que la seguridad la estoy necesariamente apoyando, inclusive en contra de justamente los propios principios liberales, que por el tema de las imposiciones, porque a ver, esto se financia justamente de los recursos de las personas. Y en algún punto la justicia, digamos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, siento que todavía no estamos en condiciones de hacerlo desaparecer. Después, bueno, es una discusión un poquito más compleja de si necesariamente Sí. un legislador que legisle mucho es algo bueno o es algo malo, como por ejemplo pasa con la discusión entre Amal y Granata. Largo plazo, digamos, ya directamente sí me considero un anarcocapitalista. No veo cuál vaya a ser una función hoy por hoy indelegable hacia el Estado. Pero hoy, a 19 de marzo de 2021, visto y considerando cómo está funcionando la Argentina, soy liberal, libertario y minarquista. Bien, en eso coincido. Bueno, la siguiente sería si en nuestro país hubo algún periodo en el que se aplicaron las ideas liberales en economía y si es así, ¿cuáles fueron los resultados? Lo que pasa es que yo creo que eso es una confusión. No existe el purismo en nada. Y buscar necesariamente el periodo exacto donde se aplicaron no existe. Entonces, porque, a ver, es desconocer cómo funciona la política. La política funciona a través de consensos. Entonces, necesitas necesariamente una balanza de contrapesos. No, entonces, así como consideramos que quizás las ideas liberales y las visiones liberales económicas pueden llegar a ser las que traigan prosperidad, vos no podés renegar de que en Argentina existen gente que es nacionalista, gente que es conservadora, gente que es de izquierda, gente que es trosca, que en algún punto te va a Ujú. generar un contrapeso. Entonces, si hay algo que nos enseñó la riqueza de las naciones es que las naciones prosperaron necesariamente a través del comercio y no de la piratería. Con la política pasa exactamente lo mismo. Todo funciona a través de consensos. Entonces, no tenés manera, a menos que tengas un Congreso 100% plagado de liberales, sin un conservador, sin un nacionalista, sin un trosco, sin un hoy por hoy peronista, de aplicar 100% de manera pura las ideas. Y aún así, aunque las consideres que tengas lleno de liberales el Congreso, vas a tener liberales clásicos, vas a tener liberales anarcocapitalistas, vas a tener liberales que son paleolibertarios, vas a tener libertarios, entonces siempre vas a tener matices. De todas formas, a ver, nacionalizar necesariamente la educación, como pasó en la época de Sarmiento, no es una medida muy liberal. En algún punto se la puede llegar a considerar más conservadora. El tema es, los resultados fueron positivos. Se puede discutir realmente después si hubo un adoctrinamiento necesariamente hacia una Argentina más conservadora o no. Pero en algún punto los resultados educativos fueron al menos positivos. Entonces, creo que es en algún punto un error justamente buscar una plenitud y un purismo porque no existe. No existe ningún país que sea 100% liberal, no existe ningún país que sea 100% conservador porque los matices, tanto en política como sociales, siempre van a existir. Y gracias a Dios que existen, necesariamente porque también lo que nos Sí, permite es justamente evolucionar como sociedad. bueno. ¿Crees que nuestro país está preparado para aplicar las políticas liberales? ¿Me repetís por fin la pregunta? ¿Crees que nuestro país está preparado para aplicar políticas liberales? No, hoy no. Hoy ni ahí. No. No hay manera de... Ujú.
salvo necesariamente reducir el gasto público en lugares muy específicos, no hay manera. Pero por una cuestión de que no hay ni siquiera un respeto, algo muy tonto, pero que tiene muchísimo contenido a la vez. No hay respeto por la propiedad privada. Si no existe, si vos no entendés de que necesariamente si a tu vecino le está yendo mejor que a vos, te puede traer un beneficio a corto, largo o mediano plazo, y buscás la manera de necesariamente condenar ese avance y esa creación de riqueza, estamos en problemas como sociedad. Vos no sabés en qué momento tu vecino, ponele, le puede ir tan bien que te puede necesitar como empleado. Y vos como empleado podés aprender cosas nuevas que te permite competir en algún punto en el mercado. Inclusive pasar a estar en una posición mejor que él. Entonces, mínimamente hay que hacer un avance cultural. Hay que retroceder brutamente en el tiempo para entender que ni siquiera, o sea, en algún punto sí, en estas cosas estoy a favor de las cosas que dicen los conservadores para rescatar ciertos valores necesariamente que nos permiten avanzar como sociedad. No hay un respeto por la vida, menos hay un respeto por la propiedad, y la libertad es lo que menos les importa perder a los argentinos. No por nada, la gran mayoría está encerrado en su casa, como si nada. Entonces no les importa necesariamente que un ente centralizado les diga qué hacer con su vida. Si no atacamos estos tres valores, es lo mismo que la nada. Si hoy, por ejemplo, en el mejor de los casos, ganara un gobierno liberal, primero que nada no tendría ni la fuerza política para hacer ninguna reforma, porque la gente no lo apoyaría. No entienden cuál es el problema con los sindicatos, no entienden cuál es el problema necesariamente con todo el problema impositivo, no entienden el problema de las regulaciones, no entienden el problema de nada. La Argentina realmente está muy corrido a la izquierda, si querés, al intervencionismo. Y esto se nota necesariamente por, a ver, Macri cuando asumió, no tocó un impuesto, no sacó, o sea, sacó el cepo, lo sacó mal, no bajó las regulaciones, no se abrió el comercio, sí se abrió diplomáticamente al mundo. Y la gente, hoy por hoy, el gran núcleo macrista, sigue apoyando a Macri a pesar de que todo lo que fue su gestión económica fue necesariamente un desastre. Entonces, la gente ni siquiera entiende cuál es el problema que tiene la gente. No se da cuenta del problema que generan los impuestos, no se da cuenta que el problema que genera estar cerrado el comercio, no se da cuenta del problema que tiene todas las infinitas regulaciones. Mientras que no entendamos esto, no hay ningún gobierno liberal que tenga el poder de hacer nada. No va a tener apoyo popular, y si no tenés apoyo popular, estás rotísimo. Estamos en el horno. Bueno, según por lo que me vas diciendo, no considerás, sos un liberal de lo que no considera al Estado como un enemigo para combatir. Corto plazo, no. Largo plazo, sí. Por mí, Por el arco. desapareció. Pero, a ver, hoy por hoy, a ver, hoy estamos muy metidos adentro del Estado. En realidad el Estado está muy metido adentro de nosotros. No me queda otra que jugar a sus reglas. No puedo necesariamente generar justamente una masa crítica de gente que odie necesariamente al Estado. Entonces, no me queda otra opción hoy más que jugar a sus reglas. Estoy simplemente atado de manos y desde donde estoy atado de manos, por lo menos estoy tratando de hacer un esfuerzo para justamente por lo menos la transición hacia su desaparición posible, porque también sigue siendo una utopía que no necesariamente consideremos que pueda llegar a pasar, por lo menos sea lo más apaciguable posible. Lo que pasa es que en algún punto, a ver, el liberal considera que, a ver, yo por ejemplo, aunque suene muy raro, yo estoy en contra de necesariamente ver la tablita de libertades económicas. Está bien, listo, me hablas de cuántos impuestos, cuántos aranceles, cuántas regulaciones tiene un país. Pero, por ejemplo, a nadie parece chocarle que en Singapur, si estás comiendo un chicle, te pueden meter en cana. A nadie parece chocarle que necesariamente en Hong Kong, si no le pedís permiso al gobierno, no puedes protestar. Entonces, la libertad no va necesariamente en cuánta plata puedo llegar a tener el bolsillo y en cuánta plata me está sacando el fisco. La libertad es plena necesariamente de accionar siempre y cuando yo no esté dañando a un tercero. Comer un chicle me parece que por lo menos es una entrada y una intervención sobre las propias libertades que tienen los individuos. Entonces, no necesariamente lo económico termina de dictaminar únicamente que un país sea liberal. Bueno, en la siguiente te voy a pedir que nos expliques los conceptos de proteccionismo, libre mercado y acumulación de riqueza. A ver, ¿por qué estoy en contra del proteccionismo? Primero que nada, por una cuestión de, como te decía, el liberal es el que empodera mucho el mercado. El mercado está compuesto de
todas las decisiones y preferencias que tienen los individuos como individuos que en algún punto después componen una sociedad. Entonces, si vos desde las arcas, primero que nada, a ver, el Estado se financia de manera compulsiva, interviniendo necesariamente justamente en la libertad económica de los individuos para considerar y gastar en lo que ellos consideran correctos. Ahora quiero entrar después puntualmente en el tema de incentivos. Entonces, la idea del proteccionismo es necesariamente generar una falsa competencia, garantizando necesariamente que ningún país de afuera vaya a generar, ingresar sus productos al país para garantizar de que esta primera empresa o este sector se desarrolle. Después, bueno, o sea, está necesariamente la premisa de que consideran de que necesariamente los productos nacionales son malos. Me parece que correr con que necesariamente los productos nacionales son malos es un error, porque si el producto es malo o no, lo tiene que justamente decidir el mercado. Entonces, capaz que el producto sí es malo, pero en algún punto es barato. Entonces, permitime que yo en mi propia decisión, en mi propia libertad, elija necesariamente qué producto quiero tener. Entonces, el proteccionismo lo que te está diciendo es, bueno, yo considero de que estos sectores son elementales y estos son los sectores donde se tiene que desarrollar la industria nacional, entonces decido protegerlo a través de aranceles o a través de directamente bloqueando necesariamente la posible entrada de estos productos fabricados en el exterior. El problema es el siguiente. Digamos que los nacionalistas y los que avalan el proteccionismo es que consideran de que la empresa se tiene que desarrollar para que en algún punto después decir, bueno, cortemos los aranceles, cortemos el bloqueo en el caso más extremo, para que después esa empresa vaya a competir. El punto es, primero que nada es, ¿qué te da a vos necesariamente el conocimiento para entender de que entre todas las infinitas variables estáticas y dinámicas de un mercado, va a estar en que la gente esté dispuesta a entregar parte de su patrimonio para bancar la existencia de necesariamente esta empresa, que si de todas formas la gente lo estaría demandando de manera natural, esa empresa existiría? Porque si existe una oferta es que existe una demanda. Si vos tirás la oferta y la demanda no te responde, no tenés razón de ser y no hay nada que justifique necesariamente la existencia tuya como emprendedor o como empresa o como lo que sea. Claro. Entonces, el otro de los puntos es necesariamente, a ver, el proteccionismo hoy por hoy se financia, por ejemplo, a través de ingresos brutos. El ingreso bruto es un impuesto que se agrega a cada uno de los valores de la cadena productiva. Entonces, eso quiere decir costos más altos. Eso quiere decir necesariamente que el consumidor final va a terminar pagando un producto muchísimo más caro. Que quizás, si restaríamos todos esos impuestos, esos aranceles y las regulaciones, valdría por lo menos la mitad. Entonces, mínimamente, lo que en algún punto quizás escapa del análisis de un nacionalista o de un proteccionista es que no está necesariamente entendiendo cuál es el foco de la discusión política, que es achicar la pobreza al mínimo posible. Entonces, primero que nada, a ver, el Estado va a recibir impuestos para que la competencia se cercene y el empresario va a tener una competencia cercenada, lo cual no veo de qué manera ese incentivo se rompa, porque el político donde pueda recibir guita, bienvenida sea, y el empresario donde pueda cercenarse la competencia, bienvenida sea. Entonces, primero que nada no hay incentivo de mejora, porque si sabes que no podés quebrar, porque se está bancando necesariamente, compulsivamente, a través de los impuestos de las personas que no están dispuestas a consumir tu producto, no tenés motivo de preocupación. Porque sabes que hagas lo que hagas, la gente de todas formas va a tener que o consumirte a vos, o te va a bancar a través de impuestos. Y el otro de los puntos es, ni en pedo el político larga la guita. Seamos realistas, siguen siendo personas y el humano es egoísta. Donde puedas recibir la tarasca, la vas a mantener bajo cualquier tipo de excusa. Entonces, a ver, primero que nada hay otra falsa premisa. Es como que nadie va directamente a competir con Apple. Nadie va directamente a competir con Microsoft. Entonces, así como tampoco si serías boxeador, irías directamente a competir con Tyson. Vos te ganás el derecho a competir con Tyson siempre y cuando vos te vayas mejorando como persona y en este caso como boxeador. Lo mismo pasaría necesariamente como cualquier fabricante y como cualquier ensamblador y como cualquier productor de cualquier tipo de producto. Vos no irías a competir necesariamente con el primero.
primero tratarías de buscar justamente tu propio mercado, tu propia competencia, tu propio objeto, o sea, tu propio público objetivo, y a ese público objetivo es el que trataría de satisfacer. Si ese público objetivo en algún punto, gracias al boca a boca, gracias a un montón de factores que pueden ser directamente tanto las redes sociales como demás, te permite necesariamente ampliar tu base de público, bienvenida sea, pero vos te vas a terminar ganando el derecho a competir con el que hoy por hoy termina siendo el número uno. El otro de los puntos es que se escapa necesariamente del análisis es, si vos me cerrás la competencia, hasta que vos, primero que nada, ¿cuándo sería el punto de que vos consideres correcto que yo estoy lo suficientemente desarrollado para competir? Y el otro de los puntos es, listo, ponele que vos me decís, yo estoy lo suficientemente desarrollado para competir. En el medio me perdí, justamente por limitarme la competencia, la innovación, o sea que quizás mi producto ya quedó atrasado en el tiempo, y estoy condenándome solo a quebrar. Y esto es lo que necesariamente pasó en los 90. Cuando, a ver, vos tuviste tantos años de mercados cerrados, que en algún punto no tenías incentivos para mejorar porque sabías que primero que nada la gente obligadamente te iba a comprar, y segundo, no tenías competencia que esté ofreciéndole un producto mejor que el tuyo, entonces es que en algún punto te terminás manteniendo en una propia zona de confort. Entonces, esa zona de confort es imposible alejarla tanto el político como el empresario. Entonces, el proteccionismo no se justifica ni desde lo moral ni desde lo económico, porque también está la premisa falsa de decir, Estados Unidos fue, o Inglaterra fue, proteccionista en su época, y eso es lo que les garantizó un éxito económico. Vos estás tomando una falsa dicotomía. Yo no sé de qué manera hubiera funcionado Estados Unidos ni Inglaterra si de todas formas hubiera aplicado un libre mercado completamente. Porque en algún punto ese análisis económico escapa de la realidad porque simplemente no se dio. Entonces, me estás poniendo en una dicotomía falsa. El otro de los puntos es necesariamente justamente lo que estaba planteando, lo del tema de los incentivos. No tenés incentivos necesariamente para después abrirte, porque fíjate, por ejemplo, en algún punto los liberales aplauden un montón a Marcos Galperín, porque generó una de las empresas más importantes de Argentina, pero cuando tuvo la posibilidad de unir Amazon, el chabón pidió la dádiva para que no. Entonces, Mercado Libre quizás hubiera tenido que ofrecer forzosamente un producto muchísimo mejor, cuando a la larga y a la corta termina siendo el beneficiado del consumidor, porque tenía la posibilidad de que Amazon le copie necesariamente la parada. Entonces, no tenés ni competencia, ni necesidad de mejora, ni justamente la posibilidad de en algún punto abrirte a mejorar, porque en algún punto ya es como que tenés la vida resuelta. Y el otro de los puntos es lo del tema de la acumulación de riqueza. A ver, digamos, la acumulación de riqueza no es algo negativo ni mucho menos, y no me tendría que preocupar respecto a cuánta o no riqueza acumula una persona, porque la economía justamente no es la suma cero. Hay algo que no necesariamente se entiende. Es, la acumulación de riqueza no es tener dinero. Tener dinero es la consecuencia necesariamente de crear riqueza. Si vos en un mercado libre sos una de las personas que mayor cantidad de riqueza acumula, no quiere decir que necesariamente tengas esa plata en efectivo. Por eso es que hablar de impuestos a las grandes fortunas es directamente hablar, es desconocer 100% el proceso económico. Cuando vos estás hablando necesariamente del patrimonio que tiene una persona, estás hablando de cuánto vale por todos los bienes que tiene. Eso incluye la edificación, sus maquinarias, todos los procesos que tienen de desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando se está hablando de aprobar el impuesto a las grandes fortunas, va a terminar pegando directamente en el empleo. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que vender una parte de tu patrimonio para pagar ese impuesto, porque, insisto, nadie tiene necesariamente la plata de lo que es su patrimonio en efectivo. Entonces, la acumulación de capital lo que te permite es necesariamente la reinversión. No solamente a partir de las grandes empresas, sino a través de las chiquitas. Porque, por ejemplo, el hecho de que la gente pueda ahorrar porque tiene una moneda estable es lo que después, por ejemplo, le permite entrar al mercado de valores, comprar acciones, garantizar la reinversión de las empresas y de eso mismo recibir un dividendo. Entonces, en los mercados libres necesariamente todos ganamos, y no porque necesariamente una persona acumule, es que la otra es pobre. Eso es directamente desconocer, insisto, todo lo que es el proceso productivo. Ajá. ¿El libre comercio se lo podría considerar como una etapa para el desarrollo? ¿Para el comercio o el libre comercio, dijiste? El libre comercio. Es que en realidad sí, 100%. El hecho de que,
Primero que nada, por ejemplo, volviendo a un tema anterior que justamente viene con este Sí, tema. El hecho de que vos te abras al comercio no necesariamente indica de que tu industria vaya a quebrar. A ver, vos cuando necesitas comprar algo de afuera, no lo haces en pesos, lo necesitas hacer en dólares. Si vos no tenés una industria exitosa que justamente genere dólares, no tampoco vas a tener dólares para poder importar nada. Entonces, comerciar con el mundo es estrictamente necesitas una balanza comercial que esté equilibrada. Porque si vos te endeudas, estamos en problemas. Estamos volviendo al mismo problema de lo mismo. Entonces, necesitas una industria que el mundo demande. Entonces, vos necesitas generar valor en lo que produce tu país. Para que justamente el mundo esté dispuesto, a través de las propias divisas que tiene, a importarlo, o sea, para que Argentina lo pueda exportar, y ellos lo decían importar, para que vos puedas acceder a sus mercados e importar. El tema con el libre comercio que me parece sumamente estructural es, hoy por hoy no te podés abrir al comercio, porque con todos los descalabros, primero que nada, laborales. Segundo, o sea, directamente en Argentina, digamos, fiscalmente está funcionando todo de manera prácticamente arbitraria e incorrecta. Desde las jubilaciones, que de todas formas, a ver, el hecho de que te obliguen a cobrar en pesos, a aportar en pesos. Permitido responder un comentario. Sí, una cosa es endeudarse para pagar gastos corrientes, como pasa en Argentina, y otra cosa es endeudarse necesariamente para aumentar la infraestructura. De todas formas, o sea, se puede criticar el tema del endeudamiento desde cualquier tipo de las miradas. Yo no estoy a favor de que necesariamente se endeude porque, insisto, estás atribuyéndote propiedades mayores a necesariamente a los recursos que tienen las personas que habitan en tu país. El tema necesariamente con el comercio es que te permite traer productos más baratos y que te permite ampliar la economía más allá de las cosas que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, si vos tenés la posibilidad de traer productos más baratos, es lo que te permite tener más recursos disponibles para necesariamente invertirlo en otro sector, que aparte te permite tener más recursos disponibles para ahorrar y además te permite necesariamente ese dinero que vos pudiste ahorrar justamente generar nuevos emprendimientos que en algún punto terminen generando mayor consumo y mayor trabajo. Entonces, en algún punto sí, quizás una empresa que vos considerabas estratégica se puede venir a la quiebra, pero en el punto del otro lado es justamente ver más allá de lo que se ve, porque esos recursos ahorrados que la gente va a volver a disponer se puede generar en mayor consumo en otros sectores o mayor inversión y mayor ahorro y mayor creación de empleos en otros. Entonces, puede ser malo en algún punto, porque hoy por hoy tenés muchísimos monopolios seguidos a través de la propia intervención del Estado, que sí, si se vienen abajo entiendo necesariamente que puede llegar a generar desempleo en una primera instancia, pero en algún punto estás derivando recursos a otro lado. Donde hoy tenés empleos de manera inorgánica, los vas a tener en otro sector de manera orgánica. claro. ¿Y se puede lograr un avance tecnológico cercenando la competencia? ¿Se puede avanzar? ¿Se puede Sí, a lograr ver, un sí. avance tecnológico? Digamos, a ver, no niego que necesariamente en algún punto, con todo el auge de la globalización, lo vas a tener que hacer de manera lógica. Eh, pero no es necesariamente el punto. Yo siempre considero que cercenar la competencia restringe la innovación. Esa es una frase propia mía que siempre cuando puedo, y me la acuerdo, la trato de meter en algún lado. El avance puede existir. El tema es, ¿para qué existiría? Si de todas formas sabes que estás obligado necesariamente a que la gente consuma en la empresa porque vos considerás que sos un sector estratégico. O sea, la pregunta es, y vos imaginátelo de esta manera, si vos sabés que sos la única empresa que hace fideos en tu barrio, y sabés que por X o por B con el intendente hiciste un arreglo para que ningún otro tipo de fideos pueda entrar en tu barrio. ¿A vos qué te importa la calidad? ¿A vos qué te importa mejorar? Porque sabes que de todas formas la gente que quiera fideos va a tener que ir obligadamente a consumirte a vos. La compra, sí. Entonces, no veo necesariamente cuáles son los incentivos para mejorar si no tenés la posibilidad de quebrar. El punto es, esto es necesariamente como con la reforma laboral. Dame la posibilidad de echar a la persona si está haciendo cagadas. Porque si vos no me das la posibilidad de echarlos, me estás condenando a mí a no contratarlos. Déjame la posibilidad de mi libertad de quebrar, porque no me estás ni siquiera generando las ganas de tener que madurar y mejorar como empresario o como comerciante. Porque sé que, de todas formas, haga lo que haga, voy a estar existiendo igual. Entonces, no hay incentivos. Claro. Sin incentivos es donde se generan todos los problemas. Bien. Em,
Yo creo que a veces a la hora de hablar de capitalismo, algunas personas tienen una idea plasmada sobre una comparación de un capitalismo con todos sus pescados y como un conjunto de élites oligarcas que curra con el Estado frente a un socialismo ideal. Sí, yo creo que las personas ya tienen esa plasmada esa imagen y hacen que lo consideren al capitalismo como algo malo, ¿sí? Y esto a mí me lleva a considerar que al capitalismo se lo confunde con el mercantilismo. Quería que nos expliques cuál sería la diferencia de estos conceptos. El mercantilismo justamente viene también de la mano del propio proteccionismo. Como por ejemplo también inclusive otra de las cosas que está hablando acá uno de los comentarios es lo del tema de los salvatajes o de la estatización de las deudas. Eh, A ver, lo que te mantiene una economía orgánica funcional es justamente la posibilidad de quebrar. Vos, si tenés una empresa exitosa, vas a hacer hasta lo imposible para no perder justamente la propia acumulación de riqueza que vos generaste. Entonces, si vos no me permitís equivocarme, no tengo ni siquiera necesidad de mejorar. El mercantilismo es donde justamente existe muchísima intervención y muchísimos arreglos por partes del Estado con empresarios que justamente, como te decía antes, no tienen incentivos para mantener un esquema libre de competencia. Entonces, las consecuencias es lo que se ve. Entonces, tenés, digamos, una constante codo a codo entre el propio Estado y el propio intento de mercado meramente acotado justamente a donde consideren los burócratas de turno. Entonces, se confunde muchas veces porque sí. A ver, cuando yo veo a un zurdo, ponele, que dice, y pero vos te parece bien que el Estado haga salvatajes a los bancos, ni en pedo, ni en pedo. A ver, si el banco hizo las cosas como el culo, que funda. Lo lamento, hermano. Vas a tener que volver a hacerlo desde cero, si es que te sale, y si es que la gente te elige, y lo lamento, vos no podés, digamos, o sea, la discusión de base es, ¿qué tanto estás dispuesto a sacarle los recursos que la gente generó en su propio orden espontáneo, en su propia libre interacción, para satisfacer los caprichos que vos considerás estratégicos? Entonces, el liberal te dice lo menos posible, liberal clásico, a lo sumo para obra pública. Después, bueno, hay liberales que están de acuerdo con la salud y la educación pública, y está perfecto. Quizás pueden desarrollar un sistema de incentivos, como por ejemplo fue Milton Friedman con el tema de vouchers. Pasa que, bueno, Friedman era justamente rival de la escuela austríaca, porque era más que nada de la escuela de Chicago. Entonces, el monetarista en algún punto tiene esa pica necesariamente con el austríaco. Tenés el libertario que prácticamente te dice lo menos posible para únicamente seguridad y justicia. Y después, bueno, tenés el ANCAP, que directamente es cero. Ambos necesariamente están justamente en son de extraer lo menos posible de recursos a la gente que en algún punto está generando riqueza. El mercantilismo termina siendo como consecuencia justamente también del proteccionismo. Termina generando acuerdos necesariamente entre Estado y mercado para cercenar la competencia y armar, digamos, un pseudo mercado medio virtual que no necesariamente es orgánico. Entonces, después también tenés justamente el avance propio del sindicalismo por todas estas mismas cosas. Mira, a ver, en Argentina, para hacerlo muy chiquitito, el problema laboral que tiene es, primero que nada, los acuerdos colectivos de trabajo, que en algún punto las cámaras sindicales y las cúpulas empresariales deciden cuánto van a ser necesariamente las remuneraciones que van a tener los diferentes empleados en los diferentes sectores. Entonces, si se junta necesariamente la Cámara Empresarial Metalúrgica con el sindicato de justamente, creo que es de la UOM, necesariamente de lo metalúrgico, deciden cuánto va a ser necesariamente la retribución que van a tener los diferentes empleados. Entonces, esto no necesariamente responde al nivel de productividad que puedan llegar a tener las empresas. Las empresas grandes en algún punto pueden asimilar los diferentes tipos de gastos, pero una metalúrgica chiquitita que recién está arrancando no puede responder necesariamente al mismo nivel de productividad que puede ser una empresa grande. Entonces, estás condenando necesariamente a lo que tanto habla necesariamente el estatismo de ir en contra de los monopolios, genera incentivos para crear monopolios, porque estás fundiendo a las pymes. Entonces, estás dejando únicamente a las empresas grandes. Eso es también consecuencia de necesariamente un mercado cerrado, porque en un mercado muchísimo más libre tendrías el doble, el triple, el cuádruple de metalúrgicas
que en algún punto, si no respetan lo que es el valor de mercado del sueldo, se le van todos los empleados porque tienen muchísimas más ofertas para elegir. Entonces, el mercantilismo, yo entiendo el punto por el cual se quejan los estatistas, los zurdos. Me parece que es una queja sumamente válida el hecho de que estaticen deuda, pero no están entendiendo necesariamente cuáles son los problemas de cómo se llegaron a esto. Mi punto es, como liberal, es decir, a ver, ¿por qué llegamos a esto y atacar esto? Las consecuencias, ya está, yo no las puedo atacar. Pero el punto es justamente atacar directamente los problemas de raíces. Bien. ¿Por qué crees que el liberalismo no es atractivo para la sociedad? Porque en realidad el liberalismo es una porquería en lo que es la cultura que se tiene el argentino. El hecho de tener que hacerte cargo de las consecuencias de lo que vos estás generando a través de las causas que vos estás haciendo es un poco una idea de mierda. La verdad es que es mucho más bonito y mucho más reconfortante decir, y bueno, si la cago tengo algo que me cubre. El tema es bueno, Claro. o sea, también tenés un propio techo de cristal que te está limitando muchísimo la posibilidad de progreso. Entonces, acaba la realidad de que el liberalismo, o sea, vos sos garante y sos consecuente de lo que son las acciones de tu propia vida. Y no tenés necesariamente un refugio y una zona de confort donde volver en caso de que las cosas las hagan mal. Entonces, digamos, es en esta sociedad donde está constantemente refugiado en un paternalismo exacerbado, es muy difícil volver a hacer que la gente quiera necesariamente ser libre. El tema es que, bueno, el liberalismo obviamente responde a que no es atractivo por todo el proceso de desinformación y adoctrinamiento que también existió desde los medios. Digamos, desde que Menem se fue, que estuvo de la Rúa, que estuvo Dualde, del 2003 en adelante, no se paró de necesariamente echar la culpa de los males que existió en Argentina el neoliberalismo. Entonces, en algún punto, digamos, mentí, que algo de verdad va a quedar. Sumado que, como te decía al principio, si vos tenés un proceso de centralización en la educación donde de manera compulsiva se recibe un pozo de dinero, nadie va a querer perderlo y todo el mundo va a hacer lo posible para justamente centralizar y buscar estimular este mismo pozo. En cuanto más grande, mejor va a ser necesariamente y mayor cantidad de personas vas a poder comprar. El tema es que, bueno, hoy por hoy el liberalismo, digamos, apelar a... Vos fíjate que tan corrido a la izquierda está que considerar de que estar dándole planes sociales a las personas es ayudar a la gente pobre, cuando en realidad estás cortándole su incentivo, estás atacando su dignidad, estás rompiendo su autoestima y estás generando una caterva de zombies lobotomizados que directamente terminan comprados por un voto, como por ejemplo pasa hoy por hoy con el tema de justamente la existencia de la coparticipación entre las provincias. Digamos que el liberalismo en algún punto es una mierda si no estás dispuesto a tener la madurez necesariamente de hacerte cargo de las consecuencias de tus acciones. Y también es porque, bueno, es cómodo necesariamente tener una zona de confort forzada que directamente es extraída a través de lo que vos en algún punto quizás generaste en un proceso de mercado. Y bueno, y el otro de los puntos que responde a esto es por el constante avance que hubo en la educación. Sí. ¿Y cuál crees que es la mejor forma para convencer a las personas de seguir el liberalismo o de optar por el liberalismo? Es que no hay una. Y si alguien en algún punto te dice que hay una mejor forma, te está mintiendo. Vos no podés necesariamente variar el mismo mensaje necesariamente a la persona con la que estás hablando. No es lo mismo hablar con vos, que vos ya tenés una cierta formación en todas estas ideas, que hablar con un progre de Palermo Sojo, que hablar con la persona que está en la esquina haciendo bollos y vendiéndolo con la mujer. Entonces, vos tenés que, acá es donde necesariamente responde necesariamente a tu propia astucia para vender estas ideas. No es lo mismo hablar con la persona que está adentro de la Villa 31, que tiene un bar, que acepta Bitcoin, que en algún punto entiende la farsa que es el Estado presente, que el progre de Palermo. Entonces, acá tenés que justamente, y es por esto que es muy necesario que vos conozcas qué es lo que piensa el otro, para entender de qué manera podés combatir con el otro. Si vos no entendés por qué es que el progre de Palermo Sojo piensa como progre de Palermo Sojo, estás en problemas necesariamente porque no te estás entendiendo de qué marco teórico te está hablando. Entonces, mínimamente lo que tenés que hacer es leer y entender
a tus enemigos, si le querés poner en palabras un poquito más poéticas, y adaptar el mensaje necesariamente a cada una de las demandas que se te está presentando en el momento que vos estás haciendo la pelea. Insisto, a la persona que... Pasa que, digamos, yo en algún punto, cuando a veces van los pibes y muestran un exceso de intelectualidad, en una sociedad donde claramente se le tiene desdén a la persona que está mejor que vos, estás haciendo quedar al otro como un pelotudo. Si vos estás haciendo quedar al otro como un pelotudo, no te va a escuchar. Entonces, no podés ir con la persona que está vendiendo bollos en la esquina, tratando de llegar a fin de mes como puede, hablarle de praxeología, hablarle de catalaxia, porque directamente sos un imbécil. No estás entendiendo necesariamente de que el liberalismo es algo popular y en algún punto tenés que adoptar el mensaje. Vos a esa persona le decís, mirá, ¿a vos cuántas bollos o tortillas vendés hoy? Y mirá, vendo 60. Bueno, la idea de lo que yo te propongo es que a vos te salga esto en la mitad, que la gente tenga el doble de sueldo, entonces en vez de vender 60, vendés 180. Porque vos tenés costos mucho más baratos, podés hacer muchísimas más tortillas y la gente necesariamente va a tener mucha más plata en el bolsillo y directamente va a poder comprar muchísimo más. Entonces, esa es una forma y más inteligente de adaptar necesariamente y segmentar los diferentes posibles electores que puede llegar a tener en el momento de hacer pelea cultural en la calle. Claro, sería utilizando el sentido común y no hacer Sí, como claro, algunos claro. liberales que van a llenarlos de datos que son que no Pero es les que, interesan a las personas. seamos realistas, a ver, a la gente le chupa un huevo la política. Y está Ujú, perfecto que les chupa un huevo la política. Entonces, no le importa saber qué carajo es el déficit fiscal. Y está ujú. perfecto que así sea. Entonces, vos tenés que entender de que ese tipo de personas lo vas a cruzar siempre. Entonces, no es que lo podés descartar del plano electoral. Tenés que ser más inteligente, tenés que estar un paso adelante y decir, bueno, si no le importa el déficit fiscal, va a haber algo que le importa. Entonces, ponele, tenés un pibe que le gusta jugar a la PlayStation. Ponele, no sé, porque se me ocurre un momento. Y sabés que le chupa un huevo la política y decirle, mirá, yo tengo estas ideas que podría hacer que la PlayStation te salga a la mitad. Bueno, entonces estás despertando necesariamente el interés basado en las propias preferencias que tiene el muchacho. Entonces, ahí es desde donde tenés que ser más astuto vos y tenés que vos estar un paso adelante para entender necesariamente sus propias preferencias y adaptar necesariamente tu mensaje a estas preferencias puntuales, temporales o no del individuo. Claro, bien. ¿Y cuáles son las razones que darías para que una persona que sea de clase media o clase baja sea un liberal? Es que en realidad no, a ver, no existen razones necesariamente para ser o no liberal. Ujú. Es qué tanto considerás que sos dueño o no de tu propia vida. Porque quizás hay gente que considera de que, a ver, no tendría que ser la gente dueña de su propia vida o tendría que ser dueña de su propia vida en cierto porcentaje y estar basados en ciertas normas, culturas, creencias y tradiciones. Entonces, el liberal en algún punto considera que el individuo tiene que ser dueño 100% de sus decisiones. Quizás el conservador en algún punto, aunque me digan que no, no tanto. O el conservador en algún punto considera de que hay cosas, ciertos valores, ciertas morales y ciertas tradiciones que se tienen que necesariamente conservar y eso en algún punto limita el desarrollo del individuo. Entonces, el liberal es la persona que se considera que, digamos, la libertad de acción en cualquier momento de su vida es una de las cosas más importantes que tiene. Entonces, esa libertad de acción es la que le va a permitir únicamente el pleno progreso como individuo. No necesariamente es una lectura que puede llegar a tener todo el mundo. Insisto, la plena libertad viene de la mano de necesariamente una enorme responsabilidad. Entonces, si no tenés lo segundo, es muy difícil que en algún punto puedas predicar lo primero. Entonces, realmente no existe razón, salvo hoy por hoy política, si le querés poner por una cuestión necesariamente de oposición a un régimen muchísimo más dictatorial, para que necesariamente la gente sea liberal. Es simplemente cuánto valoran o no su libertad. Bien. Y ahora ya para ir cerrando, ¿qué mensaje podrías darle a la juventud? La verdad, si no están dispuestos a sacrificar muchísimas cosas, que se vayan a la mierda en cuanto puedan.
Realmente, pero es que ¿sabes por qué te lo digo? Porque no le deben nada a nadie. No es que les Ujú. deben necesariamente algo al país y por algo tienen que luchar por él. Si estás dispuesto a poner la cara, a exponerte al peligro, a realmente entender de que dar pelea cultural puede llegar a tener consecuencias, no lo hagas. Y está perfecto. Si te querés ir, andate. Está bien. No sos menos persona y no querés menos a tu país simplemente por irte. Y te explico por qué. Esta fue la misma respuesta que yo hice cuando pasó lo del tema del caso del Rubius. ¿Quién es necesariamente más patriota? El que abandona el país y desfinancia el fisco, que compulsivamente gasta y que genera situaciones macroeconómicas complicadas para su país, o el que se queda a financiarlo. Para mí, necesariamente, la actitud que tiene el Rubius de desfinanciar directamente, tiene un nombre, no es el fisco allá, pero bueno, ahora no me sale, de financiar necesariamente los regímenes estatales compulsivos, me parece una persona muchísimo, Hacienda, perdóname, ahora sí, es muchísimo más patriota que necesariamente quedarte a financiarlo de manera compulsiva. De todas formas, si vos consideras de que tu vida vale muchísimo más que el proyecto colectivo, está perfecto. Nadie te debe nada. Vos no le debes nada a nadie, al contrario. Vos sos víctima de un sistema de que directamente nadie estuvo dispuesto a hacer lo suficiente para tratar de necesariamente desatornillarlo del poder. Entonces, no tenés por qué vivirlo. Si estás dispuesto a dar la cara, a pesar de que tenés muchísimas posibilidades de fallar, quédate y peleala. Porque no necesariamente porque tu cara sea pública es donde podés llegar a tener, digamos, complicaciones judiciales directamente del propio kirchnerismo y por hoy. No te olvides del caso de Agustín Rojas, que simplemente se fue a plantar cara, Ujú. a no volver a la fase 1, y los cagaron a trompadas. Y es un nene, porque tiene 19 años, sigue siendo un Sí. nene, no es que, no es porque lo estoy subestimando ni mucho menos, sino porque, a ver, digamos, no tiene necesariamente un problema con atacar a cualquier persona. No nos olvidemos que en Olivos le pegaron a los jubilados. Entonces, simplemente si estás dispuesta o estás dispuesto a pelear por este pedazo de tierra, porque consideras que en algún punto se merece tener un mejor futuro, y haz lo posible para pelearlo. Si no estás dispuesto, está perfecto. No te juzgo y me parece, de hecho, no te diría que yo a mí no me gustaría irme si no estaría en una mejor posición económica. Nadie te tiene por qué juzgar y no le debes nada a nadie. Andá y sé feliz porque la vida es una sola. Y no la podés desperdiciar necesariamente peleando en una pelea que no estás dispuesto a morir. Y no estás dispuesto directamente a pelear por ella. Entonces, simplemente sé feliz. No te queda otra opción más que decidir en lo que más creas conveniente. Claro, muy bien, muy lindo. Y ya por último, ¿en qué libros les recomendás a las personas para iniciar su preparación como futuro actor político? Mira, yo más que nada recomiendo leer más a la oposición que necesariamente más a la propia, digamos, a ver, no sean un sesgo de confirmación con patas. Si hoy por hoy ya te sentiste atraído necesariamente a las ideas liberales y aprendiste a desarrollar una lógica de mercado, digamos, una vez que entendés cómo funcionan los incentivos, lo demás se termina cayendo necesariamente por propia lógica. Entendiendo de que si no hay incentivos bien planteados, no hay nada que funcione bien. Porque, a ver, hay que entender que el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces, lo que más recomiendo es más que nada leer la bibliografía que no sea la nuestra. Entiendan de que necesariamente no todo es como en la tele, y no es que necesariamente vos le vas a gritar zurdo empobrecedor a una persona y vas a terminar dando el argumento. Porque a los pibes liberales se lo digo siempre. Los agarra un marxista medianamente leído y los da vuelta como una media. Porque si no saben ni siquiera entender cuál es el punto y la visión y cuáles son los errores propios del cálculo económico, cuáles son los errores de la plusvalía, cuáles son los errores del polilogismo, los van a agarrar y los van a dar vuelta como una media. Entonces, primero que nada, expónganse necesariamente a los debates. Ni Javier, ni Danan, ni Presto, ni Tipito arrancaron sabiendo. La única manera que vos tengas para entender de qué manera tenés que mejorar tu propia filosofía es justamente exponiéndote a los debates y entendiendo cuáles son las fallas y cuáles son los argumentos que todavía no lo tenés necesariamente desarrollados y dónde tenés que todavía mejorarte como justamente como la persona que está peleando esta pelea cultural. Entonces,
Eso es lo mínimo que le pueden hacer. Lean la bibliografía. Una vez que ya entiendan cuál es la lógica de cómo funciona el mercado y que tengan un conocimiento medianamente mediano, o por lo menos inclusive medianamente bajo en economía, entiendan cuáles son los marcos conceptuales de por qué las demás personas ven necesariamente como mal el propio liberalismo y por qué, cuáles son los problemas que analizan y ven necesariamente las otras ideas. Porque, insisto, es muy fácil hablar con una persona que piensa exactamente igual que vos. El problema es cuando justamente encontrás a alguien que no piensa como vos y donde tenés que realmente sacar todo el conocimiento para justamente enfrentarte a una persona que tiene otro tipo de bibliografía. Entonces, si vos no la entendés y no podés ni siquiera ponerte en su lugar para decirte, mirá, estás viendo mal esto por esto y esto, estás en problemas y la pelea cultural termina siendo contraproducente. Entonces, lo mejor que pueden hacer es leer, obviamente, pero leer muchísimo de la bibliografía que no es necesariamente nuestra. Obviamente que sí, la bibliografía austríaca, la bibliografía de Sí. Chicago, e inclusive lo monetarista, es muy bonita. Pero en algún punto, bueno, o sea, estamos hablando de personas que en algún punto tienen una misma línea de pensamientos y que tienen diferentes tipos de aristas. El comunista no, el socialista no, el socialista marxista menos. Entonces, entendelo para después en algún punto poder desarmar los argumentos. Si no, es lo mismo que la nada. Bueno, eso sería todo, Lucas. Quería agradecerte por dedicar el tiempo y compartir tu Encantado, no hay problema. conocimiento. ¿Sí? Así Por favor, que un seguí placer. con tus videos, así los sigo disfrutando más. Para, no, no escuché lo último, a veces se me corta. Que sigas haciendo tus videos, así sigo aprendiendo cómo, ¿cómo sería? Destrozar una falacia progre. Bueno, recién, si tenés ganas, y no sé si ¿Qué lo sí? viste, tenés uno, el de liberalismo popular. No, No ese sé no si lo lo vi. habías visto. No, ese no. Lo estrené hace Sí literalmente vi el 2 horas. debate y No, otro. Bueno, si ya querés verlo, entonces es mañana tipo un podcast. seguramente lo veo. Sí. Dale, Bueno, perfecto. bueno. Muchas gracias. Chao. Por favor, encantado.